Pasa, y algo que se está discutiendo en el Senado, ¿ya? Y es para dónde vamos, y los cuidados que tenemos que tener, y a ver si la encuentro. ¿Me esperan un poquito, por favor? A lo mejor usted la vio, pero igual quiero que la tengamos ahí en la cabecita. Legislación del incesto, ¿ya? No sé si la escuchó o la leyó. Dice, a través de este mensaje, bueno, esto es de una página que sigo yo, que es Con Familia, ¿ya? Tiene que ver con Provida, familia, todo lo demás, dice. Y lo que están haciendo es la legislación del incesto. El incesto es tener relaciones íntimas, un padre con un hijo, un padre con un hijo, y todo lo demás. Dice, a través de este mensaje hacemos un llamado a toda la Iglesia del Señor a unirnos en un clamor por nuestra infancia, ya que el Senado se encuentra tramitando un proyecto de ley que dentro de su articulado propone la derogación del delito del incesto. Esta derogación permitirá las relaciones sexuales de padres con hijos, bastando solamente el consentimiento del hijo. Este tipo de propuesta quita herramientas de protección a nuestros hijos ante situaciones de abuso. Alentamos a todos a hacer sentir el rechazo a este tipo de legislación, a los senadores que debaten esta propuesta y denunciar el accionar a quienes la fomentan. El senador es miembro de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, comunista, creo que la Claudia Pascual, que es la presidenta de la comisión, Ciara Allende, que es socialista, Loreto Carvajal, que no sé qué, Paulina Núñez, que es de RN, y Gustavo Sangüesa, que tampoco sé qué es, de qué coalición es. Y me pareció aberrante. ¿Qué más decir? Me parece algo que es completamente aberrante. Y ayer veía en las noticias también la primera persona que le entregaron un carnet de identidad no binaria, que es un hombre, puede estar vestido de mujer, pero no se identifica ni con hombre ni como mujer. Entonces se entregó el primer cédula de identidad a las personas no binarias, que no se identifican ni una cosa o la otra. Entonces, ¿para dónde voy un poco? Primero, para que sigamos hablando, toma, por favor, sigamos pidiendo al Señor, porque lo que se nos viene no es fácil, no está fácil. Uno dice, si se está legislando esas cosas, o sea, ¿qué se espera para nuestros nietos? Yo ya tengo hijos grandes, pero si no nos bendice un día con nietos para nuestros nietos, ¿qué es lo que se espera para después? Para después. Contados tiene una oportunidad, mi hija trabaja con niños, ella es educadora diferencial, y tuvo una oportunidad de trabajar en un jardín, y ella le dijeron que tenía que enseñar el libro Nicolás, parece que había creado papá. Y ella me preguntó a mí, y le dije, bueno, ¿qué crees tú? O sea, porque es grande, tú eres grande, ¿qué crees tú? ¿Está bien o está mal? No, me dijo, está mal. Pero si tú hablas con la directora, ¿qué crees que pueda pasar? Me puedan despedir. ¿Estás dispuesta a que te despidan? Sí. Ya. Entonces tienes que decir que no vas a enseñar más. Y listo. Dijo y después la despidieron. O sea, es así de simple. Entonces, todo un asunto muy... son pequeñas cosas que se están legislando de repente en el Senado y nos pasan goles. De repente nos pasan goles, ya, y nos damos cuenta a quienes nosotros mismos hemos escogido, nosotros mismos lo escogimos pensando en lo que nos mostraron y después nos presentan otra cosa. Creo que esto es una aberración. Estaba hablando de Jiménez, que era uno, este grupo, y bueno, ellos avalan, porque es todo un asunto muy grave en la disciplina a nuestro país. Así que eso era lo que tenía ahí en la cabeza y quería igual compartírselo. Si lo leyeron, mejor todavía, pero para que sigamos orando y sigamos pidiendo, y hay que mandar correo a estos diputados, a estos senadores. Ya está en la Cámara de Senadores, entonces ya pasó por el otro lado. Entonces tenemos que pedir al Señor, ya mucho al Señor. Abra su Biblia, por favor. Eso era un entre paréntesis. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 22, del 1 al 5. Es un pasaje que seguramente usted lo ha leído, cuando David huye de Saúl, de Saúl, y porque Saúl tenía envidia de él, ya tenía mucha envidia de él,
Y es allí que, aunque yo lo desarrollo un poco, la carne persiguiendo al espíritu, siempre la carne persiguiendo al espíritu. Siempre Ismael persiguiendo a Isaac, Ismael persiguiendo a Isaac, Faraón persiguiendo al pueblo de Dios, siempre va a ser de esta forma, ¿ya? Y David ya estaba siguiendo, o sea, estaba arrancando, porque Saúl quería matarlo, ¿ya? Y tenía tanta envidia, se había apoderado de este espíritu malo, y eso le llevaba a cometer hechos de Saúl hacia David, que era el rey ungido, el verdadero rey ungido, ¿ya? Dice así, del 22 del 1 al 5 nos vamos a leer, ¿ya? Y lo desarrollamos después. ¿Se lo encontró? Amén. Amén. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Are. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Te damos muchas gracias, te bendecimos. Tu palabra siempre es tan buena, Jesús amado. Oramos por tu iglesia y rogamos, Padre, que nos bendigas en este día. Amén y amén. Yo le puse por título a esto, tal como un poco habla ahí, acerca de la cueva de Adulam, nada más que eso, la cueva de Adulam. Ahora, mientras leía me saltaban otras cosas ahí a la cabeza, ¿ya? Pero yo no sé usted, yo no sé qué pasa con usted, ¿ya? Pero yo sí. Cuando leemos la Escritura debe existir ese grado de sorpresa, ¿verdad? Que nos sorprendamos de alguna manera lo que la Escritura o la palabra nos pueda señalar o nos pueda decir que existe en nosotros. Si no existe ese grado de sorpresa y más bien un grado de indiferencia, ya el Señor tampoco nos puede hablar. Pero cuando existe ese grado de sorpresa, ¿qué dirá la palabra? Nos damos cuenta de que Dios actúa, ¿ya? En cada uno de nosotros, ¿ya? Como actúa también en los personajes bíblicos, ¿ya? Sacando siempre, y en lo que el Señor quiere hacer, sacar siempre lo mejor de nosotros. Una de las cosas que hay una gran diferencia entre mí y entre usted y Dios es que nosotros por lo general sacamos las cosas malas de las personas, pero Dios saca lo mejor de nosotros, aunque no hace vista gorda a las cosas malas. Dios no va a decir, no, que no hizo nada. No hace vista gorda, porque siempre va a haber una consecuencia, pero siempre Dios va a querer sacar lo mejor de nosotros. Cada uno de nosotros querrá hacerlo el Señor. Ahora, pero para nosotros tal vez es incomprensible la forma que Dios tiene para hacer de un hombre común, de una mujer común, a un hombre o a una mujer especial. ¿Dice usted amén? Ahora, David, este hombre, sale del anonimato. Como todos nosotros en un momento dado salimos del anonimato, salimos del anonimato. Un joven simple, sencillo, un pastor de ovejas, un oficio humilde, casi despreciado, errante, medio ermitaño y solitario. Algunas características solamente de David. Podríamos agregar otras: era depresivo, era alegre, pero de repente se deprimía. Muchas otras características, pero con esta está bien. Ahora el asunto, aleluya, es que Dios no nos revela todas las cosas que han de sucedernos. Nos llama simplemente. Y de ahí en adelante para nosotros, como yo hablaba un poco la semana pasada, es una aventura en la cual cuando nos llama para ser extranjeros y peregrinos, decía yo la semana pasada, es una aventura. No nos dice lo que nos va a ir sucediendo, porque cada día, como dijo el Señor, tiene su propio afán. Ahora, nos traza un punto de llegada. Eso sí, hay un punto de llegada. Pero nunca nos dice cuánto vamos a pasar para llegar a ese punto. No nos dice tampoco. Solamente nos encomienda, como le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela.
Pero ese salir de su tierra y su parentela y llegar allá, había muchas situaciones en las cuales él se vio enfrentado, como nosotros también nos vemos enfrentados. Ahora, ¿qué pasa? Nunca nos dice, es lo que yo decía, nunca nos dice cuándo vamos o cómo vamos a llegar a ese punto. Quedamos simplemente bajo la voluntad, bajo el amparo, bajo la dirección de Dios. Solo debemos, escúcheme bien, solo debemos ser guiados, dejarnos que nos lleve la corriente de su amor y de su presencia. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese caminar tenemos incertidumbre y muchas veces no queremos avanzar porque nos da temores, aleluya, muchas veces el porvenir. Ahora, la paradoja de Dios es que Él quiere trabajar con aquello que para los hombres es difícil. Ahora, ¿por qué razón? Porque nosotros somos cortos de genio, tenemos poca paciencia y muchas veces cuando vemos algo que es muy difícil, muy complejo, muchas veces lo abandonamos. No seguimos insistiendo, sino que más bien le decimos, arréglatelas como podáis. Ahora, pero Dios no. Dios le gusta trabajar con este barro que es complicado, con este barro que es difícil, con este barro que es rebelde, con este barro que es desobediente. Le gusta trabajar con eso porque allí, aleluya, a la larga veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veremos la gloria de Dios. Ahora, complicado, aleluya, para nosotros, pero no complicado para el Señor. Ahí es donde, aleluya, veremos resultados positivos. A los que no tenían esperanza, a los sin esperanza, a los que no tienen fuerzas, aleluya, a los que no tienen razón de vivir, aleluya, a los que no tienen o a los parias de la vida, a eso le gusta trabajar el Señor. Ese es el tipo de persona, es el mejor material para el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque a nosotros nos gustan las cosas fáciles. No sé si a ustedes les gustarán las cosas fáciles, pero nos gustan las cosas fáciles porque nos gusta esforzarnos un poquito más. ¿O es un tonto lo que estoy diciendo? No, nos gustan las cosas que sean un poquito más fáciles, no complicadas. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Por qué no buscamos lo fácil? Pero Dios no, Dios hace todo lo contrario, porque si nosotros en esta mañana nos miráramos usted se mira en un espejo y vería todo como somos en primer lugar. ¿Cómo es usted? No quiero que me cuente para que no tengamos vergüenza acá, ¿ya? Pero ¿cómo es usted? Y usted se va a mirar y va a decir, soy mañoso, soy jodido, soy mecha tiesa, soy mecha corta, prendo con agua, Empezamos a decir todo eso, ¿o no? Ahora, pero eso, aleluya, es lo que vemos nosotros. Y muchas veces hasta nosotros no tenemos esperanza en nosotros mismos. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que en definitiva, aleluya, es como dice, bienaventurados los que pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando nosotros vemos los personajes de la Escritura, vemos que todos los hombres estaban con problemas. Todos aquellos que Dios llama eran hombres con problemas, con situaciones complejas, difíciles, hombres que no se dejaban dominar por nada, pero allí estaba Dios trabajando. Porque uno podría decir, ¿qué tenía Sansón que Dios lo llamó? Si sabía Dios que Sansón se iba a meter con Dalila y al final iba a terminar avergonzado, y era un hombre carnal, un hombre que estaba siempre ahí con la carne viva, pero Dios quiso trabajar con Sansón. Ahora, la Escritura señala que cuando cada, aleluya, israelita, y es allí donde yo decía al principio, es que tenemos que presentarnos, como trabajar, Dios cuando trabaja con nosotros, trabaja en medio de nuestras debilidades. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, yo no vengo a presentarme delante del Señor y digo, aleluya, yo, como decían los fariseos, Señor, yo ayuno tantas veces a la semana, Señor, yo diezmo de la menta, el eneldo, la ruda, diezmo todo de lo que tengo, Señor, yo oro 3 veces en el día, Señor, yo hago esto, hago lo otro. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo que ese se justificaba a sí mismo. Pero había otro hombre que estaba arrinconado y decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el Señor dijo, esa oración fue la que fue justificada delante del Señor. Ahora Dios les enseña a los israelitas cómo ellos debían presentarse. Señor, tengo todo este doctorado, me he titulado de angiología, de escatología, tengo doctorado en esto, en lo otro. Está bien poder tener doctorado, no está malo. Pero ¿cómo me presento delante del Señor para que Dios pueda obrar?
Miren que a los soberbios, dice el Señor, los mira de lejos, pero a los humildes los levanta. Y Dios les enseña en Deuteronomio, aleluya, 25, le dice cómo ellos deben presentarse delante de Dios. Y les dice, un arameo a punto de perecer, aleluya, a punto de perecer, de morir, viejo, sin prole, sin esperanza. Eso es lo que ellos tienen que decir. A punto de perecer fue mi padre. Fuimos esclavos en Egipto y fue allí que Dios nos fortaleció e hizo de nosotros una nación grande. Fue allí donde nos maltrataron, murieron nuestros padres, nuestros hijos, y a nuestros hijos los vimos morir. Porque, aleluya, que nos oprimía. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Pero clamamos a Dios y Él nos escuchó y nos libertó con poder. Y ahora estamos aquí. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor para ver la gloria del Señor? Para que Dios pueda glorificarse. Presentarnos por nuestros apellidos. Decirle, yo Señor soy Anselmo Robles. Como decía mi papá, que se lo ha contado a usted. Mi papá decía que se llamaba Juan Antonio Robles Ponce León de Castilla la Vieja. Y nosotros acá los chicos le creíamos. Decían, ¿por qué nosotros no somos Castilla la Vieja también? Él era como pavo real. Pero resulta que él no tenía ni uno. Era Juan Robles Ponce, ¿no? ¿Cómo se llama? Juan Antonio Robles Ponce, no. Eso nomás, pero ¿cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Cómo decimos de dónde nos sacó el Señor? Yo siempre les cuento a ustedes, yo salí de una población por ahí arriba, una toma por ahí arriba, cerca de los ríos, una población que se llamaba La Faena, allá donde teníamos techo de fonola y donde se llovía y con un palo teníamos que levantarla para que se fuera el agua. Con piso de tierra y baño de hoyo. Entonces cuando uno ve eso, cuando uno entiende o les explica y se presenta delante del Señor que Dios nos saca, decía del anonimato, pero tenemos que recordar de dónde salimos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en mi casa le voy a contar una infidencia. Se ríen y se molestan porque yo tengo un problema, pero un problema que está en la cabeza. Anduve tantos años con zapatos ajenos, chicos, que mis dedos siempre andaban así chicos. Y yo me compro el número más grande porque la cosa la tengo en la cabeza. Pues yo me pongo zapatos y si el zapato, yo uso 41, no tengo 41, uso 42. Y porque si me llega a topar el dedo guatón en la punta del zapato, yo tengo un problema, yo no me los pongo más. Me compro zapatos más grandes. ¿Y por qué? Porque tengo un problema aquí en la cabeza. Porque siempre anduve con zapatos chicos, con zapatos ajenos, con zapatos de otras personas. Y en definitiva andaba con los dedos así y tengo ese problema. Y me compro el zapato y digo, no, ¿cómo se me queda chico? Yo soy jodido para eso. Pero ¿por qué? Agradezco al Señor. Aleluya, porque ahora, claro, tengo zapatos. Pero agradezco al Señor porque en definitiva de allá me sacó. Y cuando me presento delante del Señor, no por lo que yo tenga, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Agradecerle al Señor hasta lo que tenemos hoy día y cómo hemos llegado a este lugar. Amén. Aleluya. Ellos nunca debían olvidarse de dónde Dios los había sacado. Un día llegué a la Javiera, donde nosotros vivíamos, ya vivíamos con un hermano, nunca tuvimos casa, siempre vivimos llegado. Y la llevé donde vivíamos, y dijo, papá, ¿y aquí vivían? Sí, aquí vivían, pero está lleno de tierra todo, no hay pasaje, no hay nada. Pero aquí vivíamos, aquí vivía tu papá. Entonces no podía entender o comprender. Después la llevé donde nosotros habíamos nacido, por allá por los mayores, sé que la historia donde tiene el hermano Beto. Y la llevé para allá. Y me decía, papá, pero no nos bajemos aquí, por favor, no nos bajemos. Vámonos rápido, por favor. Y dije, ahí, en esa casa fue la más desgraciada que nosotros vivimos. ¿Ya? Entonces, es llevarlos, es decirles, los niños creen que todo es fácil. Todo es fácil, todo es fácil, que los duranos salen del unimarro, del supermercado, o sea, todos creen que es fácil. Entonces, aleluya, ellos y nosotros nunca debemos olvidarnos de dónde Dios los había sacado, de quiénes habían sido y quiénes eran ahora y quiénes podrían llegar a ser en el nombre del Señor. Si Dios le ha dado algo a ustedes, si han adquirido una casa, así como me alegro, algunos hermanos que han adquirido su departamento, su casa, nunca olvidarse el proyecto, el tramo, el tiempo, los años que duraron para poder adquirirlo. Cuando lleguen a él, decirle gracias, Señor, porque nunca me voy a olvidar
Y lo que le decía yo, ahí fue el tiempo más desgraciado que vivimos nosotros. Ahí viví yo hasta los 8 años, cuando se murió mi mamá. Y había una cuñada ahí, cuando nos dejaban echar el baño, cortar la luz. Imagínense, cabros chicos, nos echaban de guacho, fue tremendo. Es una desgracia, ¿verdad? Ahora, nunca olvidarse entonces lo que Dios puede hacer en usted y en mí. Aleluya. Y lo que podamos llegar a hacer en el nombre del Señor. Nunca te olvides de dónde te rescató el Señor. Aleluya. Si digo, aleluya, somos, y lo que debemos ser, se lo debemos simplemente al Señor. Amén. Simplemente al Señor. Sin Cristo nada somos. ¿Cuánto dicen amén? Pero con Cristo estamos completos. No nos hace falta de ningún bien. Él es suficiente para mí. Aleluya. Debe ser suficiente para todos nosotros. Ahora, a David, aleluya, este hombre, el Señor lo había sacado de detrás de las ovejas. Dios no fue al palacio a buscarlo, no fue a la casta sacerdotal, no fue a las universidades, no fue a los eruditos, a los religiosos, ni a los doctores en teología, ni en divinidad. Fue en busca de aquel sencillo de corazón. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque el que tiene hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. La Escritura señala que cuando entonces, volvamos al pasaje, cuando Samuel, para adentrarnos, cuando Samuel tiene que ir a ungir a David, cuando Dios le habla que a Saúl Dios lo había desechado, y lo había desechado porque se había llenado de odio, de rabia, de rencor, un espíritu inmundo lo atormentaba, aleluya, le tenía envidia, ya no era el rey que ellos querían. Ellos pidieron rey, Dios le dio un rey. Pero Dios dijo, yo voy a tener un rey que sea conforme a mi corazón, de acuerdo a lo que yo quiero que sea. Y allí es donde Dios empieza a buscar dentro de todo esto, aleluya, de las familias, de los hombres, de las mujeres, empieza a buscar el rey que sería, aleluya, para Israel. Un hombre del corazón de Dios. Aleluya, y eso no quiere decir que falló, pecó, no. Un hombre que supiese lo que Dios era para él. Porque usted y yo pecamos, fallamos, nos equivocamos, caemos. Pero si estamos aquí es porque ¿cuántas veces nos hemos levantado? ¿Cuántas veces hemos tenido que secar nuestras lágrimas, arrodillarnos delante del Señor, limpiarnos y seguir caminando porque lo que nos espera es mucho mejor? Aleluya. La Escritura señala entonces que cuando Samuel unge a David para ser el rey, antes, cuando va donde Isaí y le dice a Isaí, Dios me mandó porque de aquí va a salir el nuevo rey de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaí? Isaí empieza a presentar sus mejores modelos entonces. Los mejores que tenía. Todos sus hijos, del mayor al menor. Y se me imaginaba que cuando ellos pasaban, aleluya, cuerpos trabajados, musculosos, camisetas aquí musculosas, perfumados, con gel en el pelo, atlético, puros cabezas de músculo. Porque eso es lo que hay que mostrar, eso es lo que mostramos. Eso es lo que queremos mostrar. Aleluya. Pero Samuel siempre estaba tentado a ungir por la vista. Aleluya. Pero ¿qué le decía a Dios? No mires a su parecer. No mires su parecer. Ni lo grande de su estatura. Tampoco mires lo grande de su estatura. Porque Saúl era grande. Saúl era el más grande de todos. Aleluya. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que mira el corazón. Ahora, cuando David llega, Samuel tiene que volver a preguntarle, ¿pero tienes otro hijo? Ah, sí, uno por allá, dice, está en la montaña, hay otro más. Y Samuel le dice, no, hasta que llegue él, no vamos a sentarnos. Ahora, algunos dicen que supuestamente, algunos estudiosos, que cuando él habla del Salmo 51, dice, en maldad fui formado, dice Salmo 51, me he engendrado en esa maldad. Algunos dicen que probablemente David no era de la esposa de los otros hijos, era un hijo aparte, esos hijos de, no sé, tenía un nombre antes, nosotros teníamos ese nombre, hijos naturales, ya pues un hijo natural yo también, hijos naturales, fuera del matrimonio. Ahora, dice, entonces hay que mandarlo allá. Entonces cuando llega David, un hombre completamente diferente al estereotipo que ellos tenían, cuando llega David, pasado a oveja, sucio, con algunas
magulladuras en su cuerpo, chico, seguramente con alguna pancita de tanto comer pan y agua, tosco, con una honda y una bolsa con piedras, cubierto con alguna piel de sus propias ovejas y un palo seco que lo usaba de callado, aleluya, en la montaña. Pero ahí en la montaña, ahí en la pradera, ahí donde estaba solo, de esa forma, es cuando él empezaba a escribir y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, la alma mía. Mi alma tiene sed del Dios mío. Completamente diferente, aleluya, a lo que estaban acostumbrados. Es allí donde él empezó a entender lo que Dios significaba para su vida, que era la única esperanza, aleluya, la única luz que nos alumbraba, o que podía alumbrarle. David, aleluya, es ungido para ser rey, pero eso no va a ser pronto, aleluya, sino que tendrá que pasar muchas cosas para poder llegar. Dios no le da detalle de los riesgos y amenazas que él va a pasar. Si bien es cierto, Samuel unge a David, aleluya, si bien es cierto, con aceite, pero la unción, aleluya, tendrá que sacarse a Saúl. ¿Por qué razón? Porque él es el que lo perseguía, y poder refugiarse en el Dios Todopoderoso, en aquel que todo lo sustentaba. En esos momentos más duros, más tristes en los cuales él vivió, él tenía que llegar a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Esto nos complica tanto a veces nosotros en nuestra vida, porque Dios nos señala el punto de llegada, pero no nos da un manual para llegar a ese punto. Cuando David comenzó a caminar sobre la promesa de que sería el nuevo rey de Israel, comenzó a ver los problemas que había para llegar a ser efectivo esa promesa y enfrentar caminos adversos. Para usted, para mí, no ha sido fácil. Para usted no ha sido fácil llegar hasta este día, aleluya, con esperanza. Muchas veces llegamos sin esperanza, llegamos derrotados, llegamos con problemas. No ha sido fácil. No caminamos, aleluya, por un camino de pétalos de rosa. La vida no es así. La vida no es simplemente, aleluya, como dicen esta película de Walt Disney, dice: y se casaron y fueron felices por los siglos de los siglos. Mentira. Eso es mentira, no es así. Es completamente diferente. Aleluya. David estaba tan tranquilo en la pradera, cuidando ovejas, sin mayores sobresaltos. Pero es allí donde vienen las preguntas, aleluya, como Dios le dijo a Moisés: ¿por qué andas huyendo si Dios te dijo que ibas a ser rey? Perdón, a David, que ibas a ser rey. ¿Por qué huimos de repente de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas? ¿Por qué queremos huir, escapar cual ave? El mismo señala que muchas veces quería escapar cual ave, irse al desierto, aleluya, estar allá completamente solo, porque en definitiva encontraba tan difícil el poder cumplir la palabra que Dios le había dado, le había trazado. Por todas esas circunstancias, y porque Saúl lo perseguía, la carne, al espíritu, como decía al principio, Ismael persiguiendo a Isaac completamente, o Agar persiguiendo a Sara, nos encontramos en la cueva de Adulam. Adulam significa refugio. Eso es, refugio. David ciertamente se refugia en un lugar físico, cercano a Jerusalén, pero su verdadero refugio, aleluya, estaba en el Señor. ¿Cuántas veces queremos, como yo decía antes, escapar, aleluya, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que vamos a hacer? Pero ¿dónde estará nuestro refugio? Salmo 32:7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Al parecer, Adulam tenía el rótulo que decía, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo
11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Los afligidos que están en opresión, en angustia, en aflicción, como dijo Jesucristo ahí en la sinagoga de Nazaret, cuando habla en Juan capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que Él había venido a poner en libertad a los oprimidos. Adulam, aleluya, significa es donde todos nosotros llegamos en un momento dado. Llegamos con el corazón roto, llegamos destrozados, llegamos huérfanos, llegamos sin vida, llegamos sin esperanza. Era la única esperanza que teníamos, se llamaba Jesucristo el Señor. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso. Aleluya. Opresiones, someter por la violencia, tratar con excesivo rigor. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado de la vida tuvimos esa opresión, ser aleluya sometidos por la violencia? O con excesivo rigor. Yo me acuerdo de mi papá, cómo le pegaba a mis hermanas. Era terrible cómo les pegaba, cómo las maltrataba, con excesivo rigor, cómo les pegaba. Y a mi padre me pegó también. Cómo somos y cómo llegamos, cómo se rearma, cómo nos rearmamos de una situación tan dolorosa, tan triste, cómo somos después en la adultez, cómo nos afecta. Cuando somos mayores, cuando estamos viendo la vida, ¿cómo nos afecta eso en nuestra madurez? Y todo esto estaban en la misma situación. Aleluya. Aleluya. Ellos estaban en la misma situación, tenían problemas graves de maltrato infantil, maltrato de pareja, maltrato, violencia intrafamiliar. El trabajo duro, un esposo castigador, que te aflige y oprime por tu fe en Jesucristo, la aflicción de no encontrar pega, es cómo vas a pagar los estudios de tus hijos. ¿Cuántas veces estamos afligidos? ¿Cuántas veces vi a mi padre maltratar a mi madre, pegarle? Yo siendo un niño de 3 años, 4 años. Y eso nunca se me va a olvidar, está aquí en la cabeza. ¿Cómo uno crece después? ¿Cómo se rearma? ¿Por qué llegamos entonces al Señor? Cuando llegamos con esa situación de maltrato, aleluya, físico, psicológico, emocional. Entonces siempre digo, entonces, Jesucristo, aleluya, es suficiente para mí. Debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Y si usted no lo vivió, pero vivió otras situaciones en la vida que pueden ser más dolorosas todavía, más tristes todavía. Y no quiero compararme con usted ni nada. Aleluya. Por eso el Señor les decía, aleluya. Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis, te lamentaréis, y el mundo se alejará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá un día en gozo. Amén. Como Dios tiene que sanar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que ser sanos de esas situaciones? Yo constantemente, yo voy al cementerio cuando me juzgan, pero ya a esta altura de mi vida ya dejé de preocuparme, a esta altura ya no me preocupa lo que puedan decir de mí. Y yo voy a la tumba de mi mamá, ya la voy a ver, no todos los meses tampoco, pero voy. Llevo a mis hijos a veces, a Javier es la más que me acompaña, y estoy ahí. Yo sé que están los huesos ahí, ya, ella no está ahí, están los huesos de ella. Pero es como, yo tenía 7 años conmigo. No recuerdo cosas de ella. Pero el estar ahí es sentirla como cerca. No sé si alguien me puede entender. No sé si alguien me podrá entender, no tengo idea. ¿Ya? Pero como, entonces, es como lo que dice entonces la palabra, la escritura. Entonces, todo ese lamento, ese lloro, esa tristeza, ya no me pongo a llorar en Navidad, no, porque para nosotros era puro llanto, no me pongo a llorar por eso, el día de la madre, todo eso. Pero eso en un momento dado se convierte en otra cosa, en esperanza, en gozo, en paz, en felicidad. Aleluya, sabiendo
estabas en ese Adulam, pero Dios quiere de alguna forma que salgas de ahí, que no nos mantengamos, aleluya, en ese lugar que es de tristeza, es de gozo, es de luto. No quiere el Señor que vivamos siempre en Adulam o vivamos siempre en el luto. Al contrario, el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuánto dicen amén? El Señor tiene que ser nuestro refugio y tiene que ser nuestra justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Él tiene que ser nuestra justicia, no buscar nosotros por nuestra propia cuenta la justicia. No sabe el odio que le tenía a mi papá. Oh, y se murió y vivió gloriado. Pero Dios tuvo que sanarme. Amén. Tuvo que sanar el corazón para yo poder ser padre. Porque hay unas cosas que tienen que ser sanadas. Yo odiaba a ese hombre, lo odiaba. Porque siempre me dijo, yo crecí, lo que siempre me dijo, que yo no era hijo de él. Siempre, toda la vida. Creemos su razón. Siempre me dijo, vos no sos mi hijo, vos no sos mi hijo, vos no. Entonces yo, siempre, ya, no soy tu hijo. Nada menos. Entonces, ¿cómo nos enviarnos? Y cómo Dios tiene que sacarnos de ese Adulam, de esa tristeza. Aleluya. Digamos entonces, como David, ya salido de la palabra, tiene que decirme entonces, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, en donde yo pueda ver la situación completamente diferente, no acá en la tierra, porque si yo la veo acá en la tierra me hundo, veo mis problemas, veo mi situación, pero si el Señor me lleva a la roca más alta que yo, porque tú has sido entonces mi refugio, tú has sido tu refuerzo delante de entonces del enemigo. Pero tenemos entonces que decirle al Señor, tenemos que decirle al Señor, llévame entonces al lugar más alto que tú, porque tú eres el que levanta mi cabeza y eres mi gloria. Allí en la cueva de Adulam encontramos el descanso prometido para nuestras almas, porque Jesús, el Señor, es nuestro Shabbat. Él es nuestro descanso. Él da descanso a las almas sedientas. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Él dice, mas el Dios de toda gracia, como lo leíamos, cantábamos delante, mas el Dios de toda gracia, no encontré más gracia, sino que la gracia del Señor. Toqué puertas, anduve de un lugar a otro como huérfano, pobre, con zapatos rotos, yendo a casas a comer por sin plan comida, recogiendo comida de la basura muchas veces. Pero entonces cuando vemos al Dios de toda gracia que nos llamó, y yo me siento llamado por el Señor, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que haya sido perfeccionado un poco de tiempo, que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. El mismo, aleluya, os afirme, el mismo os fortalezca y el mismo os establezca. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso entonces al Señor. Aleluya. Ahí llegaron estos afligidos, estos endeudados, estos apremiados por préstamos, estos endeudados. Aleluya. Es todo aquel que debe algo y que tiene una obligación de pagar. Entre los allegados a David, en Adulam, había quienes estaban endeudados, tal vez perseguidos por la hipoteca, los alcanzó, gastaron más de lo que tenían, seguramente en situación de calle, en Dicón. Tal vez algunos eran deudor de Dios y se sentían agradecidos al Dios por algún favor que Él les había dado, y piensan que necesitan pagarle de alguna forma. Aleluya. Así como dice Pablo en Romanos 8:12, dice, así que hermanos, deudores somos del Señor. No será fácil, pero si decimos que Él mora en nosotros, no será fácil. Para mí no ha sido fácil, pero el manso y humilde de corazón que haga la obra entonces a través de Jesús, entonces la carga, la deuda será fácil y será ligera, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es allí cuando encontré descanso en el Señor, cuando entonces los odios, los
resentimientos, el dolor, la amargura, aleluya, tuvo que ser quitada de mí, porque si no podía avanzar. No podía avanzar. Es donde tuve que dejarle la carga al Señor, ese odio de pequeño, de niño, maltratado. Es allí donde tuve que dejar mi carga al Señor, porque Él me invitó. Me dijo, échala sobre mí, no la lleves más tú. A ti te hace daño, te causa problemas, te causa muchas dificultades. No podrás, aleluya, ser feliz en la vida o la vida que te estoy ofreciendo. Échala sobre mí. Aleluya. Quiero decirte que aún las deudas que podemos tener en lo material deben ser llevadas a nuestro Adulam, que es nuestro refugio. Decirle al Señor, aleluya. En los tiempos en que vivimos no es fácil el poder librarse de tener una obligación financiera. Y Dios sabe que es así. Pero llevemos nuestras deudas delante del Señor. Él se encargará de ella y proveerá, aleluya, cómo salir de aquel. Porque Pablo escribía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también estaban allí los de amargura de espíritu, aquellos amargados, aleluya, descontentos, insatisfechos, tristes, inconformes. Y Proverbios señala, dice que el corazón conoce la amargura del alma. Todos, sin vida, aleluya. Pero el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. La diferencia que puede existir. Mas el dolor del corazón, del espíritu se abate. ¿Y cuántos de nosotros llegamos de esa forma al Señor? Por eso así él trataba de hacer un paralelo con el Señor cuando estaba ahí en la sinagoga en Nazaret y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, llevar a los abatidos de corazón, a los quebrantados, a aquellos que están oprimidos por el diablo, dar libertad a los cautivos. Porque en Él, solo en Él y nada más que en Él existe nuestro descanso y nuestro refugio. Aleluya. Contento, como dice el proverbio, contento quiere decir estar satisfecho, alegre, conforme. Así que los amargados de espíritu de alguna forma no están experimentando esto. Tenemos que salir de ese estado. En términos generales se encuentran apesumbrados, molestos, insatisfechos, muchas veces hasta con ellos mismos y con las circunstancias que los rodean. ¿Cuántas veces usted y yo mismo queríamos morir? No le teníamos sentido a la vida. ¿Para qué vivir con tanta desgracia? ¿Para qué vivir con tanta incertidumbre, con tanta pobreza, con tanto hambre, con tantas situaciones? ¿Para qué vivir? ¿Cuántas veces nosotros mismos, aleluya, nos decíamos a nosotros mismos, ¿para qué vivir? Pero es allí, aleluya, cuando llegamos al Señor. Es allí como estos también cuando llegaron a Adulam, donde David estos estaban hartos de ser gobernados por un rey tirano y que no los dejaba o no los llevaba y no los guiaba tampoco al Señor. No están contentos con lo que ven a su alrededor, pobreza, miseria. Uno no está contento con eso. Desnutridos, con hambre, con frío, el frío, oh, por favor. Hace tanto frío en mi vida. Yo el frío no, el frío me deja mal el frío. Hace tanto frío en mi vida que no soporto. Pero ahí, aleluya, no estábamos contentos con eso. No queríamos eso. No queríamos ver lo que vivimos a nuestro alrededor. Un padre alcohólico, borracho, que había que comprarle vino, que se curara la cama. Esto es gran parte de la razón de llegarnos a nuestro Jesús, nuestro buen Jesús, a nuestro Adulam, a refugiarnos en Jesucristo, el verdadero líder, el Rey, aleluya, que el Padre ha puesto sobre su pueblo, la mejor provisión, el tesoro del cielo, aleluya, el tesoro más precioso, la persona más maravillosa que hemos podido experimentar, aquel que tomó ese pobre, débil hombre, flaco, desnutrido, sin esperanza, pero a ese, tal como a usted también le tomó tomarlo y darle esperanza nuevamente, sacarlo del estado, aleluya, en que nos encontrábamos. Pero cuántas veces o muchas veces no nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que significa
significa realmente, aleluya, que el Señor haya muerto y nos haya dado vida. Lo vemos tan cotidiano, como tan bueno, ya lo hizo, ¿qué vamos a hacer? No, hay que darle el valor y saber de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor tuvo misericordia de nosotros. Mi madre tuvo 10 hijos, de 2 personas diferentes, 5 de una persona y 5 de otra. O sea, yo era un hijo natural. Eso. Y soy el menor de todos. Yo no tengo mucha relación con los más grandes, porque poca, sobre todo con los primeros hijos de mi madre. Casi no los veo, no tengo relación con ellos. Es tanta la diferencia de edades, y además de la diferencia de edades, que nunca viví con ellos. Tampoco viví con ellos. Con los hermanos, los otros, los roles. Después que se murió mi mamá, la mayor se casaron, el único hermano que tengo vivió su vida y yo me quedé con otro hermano. No, esa era la familia. Mi hermana tenía 12 años, yo tenía 8, yo me sonría, tenía 12 años, esa no estaba la familia. No había papá, no había mamá, no había nada. Entonces, esa chica, aleluya, que a estos débiles instrumentos, estos débiles hombres que Dios quiere usar para lograr sus propios fines, cuando te vio desvalido, sin esperanza, sin ningún tipo de esperanza, allí es donde Dios quiere rescatarte, porque lo necesitabas más, no que los otros no lo necesiten, lo necesitan igual, tal vez más que yo. Pero es allí donde Dios nos vio, te vio en tu noche, sola, llorando, tu desgracia, tu desesperanza, tu corazón roto, pisado en el suelo, zapateado. Y lo pisotearon, no bastó que te lo quitaran, bastó que lo pisotearan además. Pero esos débiles instrumentos Dios quiere usar. Nunca me olvidaré que decía hermano, así me tomó el corazón, siempre me en la cabeza, siempre lo uso. Ahora que lo usa Jesús, dice, el corazón, ese corazón roto, ese corazón destrozado. Pero ese corazón, Dios lo toma, dice, y lo rearma. Yo ya no puedo rearmar eso, pero Dios sí puede rearmarlo, pedacito a pedacito. Tal vez está con parche purita, y uno lo rearma con parche purita, y vuelve a ser el corazón de Dios. Aleluya. De pedacito a pedacito. Costó, no fue fácil, fue difícil. Gloria a Dios. Porque al tomarlo tan sangrante y tiene que volver a hacerlo de nuevo. Y tiene que volver a hacerlo el Señor. Y al hacerlo, volvemos a recordar. Y volvemos a recordar para entonces glorificar a Jesús. Para que no se nos olvide de lo que fuimos y de dónde somos. Jesús está listo siempre para recibir las almas en problemas que serán comandadas por el Señor. Serán comandadas por el Señor. Él recibe a todos los que acuden a Él. A todos, sin acepción de persona. A todos. Dice Corintios, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil, lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el
que se gloríense en el Señor. Y yo cuando veo mi propia vida, no tengo estudio universitario, pero Dios me llevó a los lugares que jamás pensé estar. Y era para denunciar a todos aquellos que logré entender, comprender cosas que nunca había entendido. Cuando me retiré de mi trabajo, estaba trabajando en la fiscalía más cortada. Su jefe era su secretario, y él no soy secretario, ¿verdad? Ese chico, entonces dije, Señor, me sacaste de una población marginal. ¿Y cómo trataste eso todo el tiempo? Cuando al parecer estaba en la mejor etapa de mi vida, el Señor me dice, ahora tienes que dejar. Humanamente no lo habría dejado nunca. Simplemente por una oración de Cristo. Amén. Y Él se convierte en un pueblo santo, nos convierte en un pueblo santo. Y Él emplea para su servicio, aleluya, los que reinaremos un día con Jesús. Afligidos, endeudados y amargados de espíritu, se unieron a David, así como a Jesús, ya que el mismo Jesús, o sea, David era un forajido. Estas personas eran expatriados y solo podían mejorar su vida al ayudar a David a convertirse en rey. El control que David tenía sobre este grupo de hombres nos muestra una vez más su ingenio y habilidad para guiar y motivar a otros. Es bastante difícil formar un ejército de buenos hombres, eso requiere un gran líder para montar juntos, aleluya, la clase de hombres que siguieron a David. A la larga, este grupo se constituyó el corazón de su liderazgo, militar, y llegó a conocerse como los valientes de David. Hombres fieles y honestos, reconocieron el liderazgo, hombres que cubrieron, que amaron, respetaron, ayudaron y lo defendieron. Era su líder. Así todos llegamos al Señor. Lo único, aleluya, que algunos no comprenden lo que Dios hizo en su vida. ¿Cómo salir de esa cueva? La cueva del dolor. Primero, centrando los ojos en Jesús. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. No mira el tamaño de su problema. Fija tu mirada en Jesús y en sus promesas. La alabanza, la adoración, la obediencia son claves para oír la voz de Dios. Avanzar con certeza hacia una victoria segura. Como dice el Salmo 57, 1:4, en una versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: ten misericordia de mí. Aleluya, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. ¿Cuántas veces hemos tenido que solamente sufrirnos como niños llorando por ahí? Y solamente Él ha sido nuestro refugio. En la adoración, Salmo 57, 7 al 11 dice: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa, con mi canto depositaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. En medio de la persecución, escondido en una cueva, rodeado de afligidos, endeudados y amargados, Dios escribe el Salmo 57, declarando su decisión de buscar el rostro del Señor y adversario. Cuando el enemigo te tenga rodeado y tu alma busque refugio, la adoración es un arma clave para desbaratar sus planes. Aleluya. Y por último, la obediencia. David
procuró escuchar la voz de Dios y obedeció su mandato. La cueva, el refugio, no es el lugar de permanencia. No te vas a quedar para siempre ahí. Y no debes estar para siempre ahí lamentando tu desgracia. No te vas a quedar ahí. Y no debemos seguir arrastrando nuestra desgracia, nuestra pena, nuestro odio, nuestro rencor. No es para siempre. Aleluya. Dios quiere que usted y yo avancemos y conquiste aquello para lo cual usted fue llamado. El profeta Gad le dice a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arel. Dios quiere sacarte de ese lugar donde estás escondido. ¿Cuánto dicen amén? Para llevarte al cumplimiento de sus promesas. Pero no puede hacerlo hasta que tu corazón no sea renovado. A pesar que estás rodeado de gente amargada, de gente frustrada, aleluya, David no dio lugar que su corazón a la queja, a la angustia. Él se renovaba día a día bebiendo de la fuente de la vida eterna. Cristo es nuestra fuente. Cristo es el agua de vida. Dios quiere que avances en tu vida. ¿Quieres, aleluya, salir de ese lugar de refugio y avanzar hacia el lugar de júbilo, aleluya, y alegría? Entonces, permita que Dios cambie su corazón. Adórelo en medio de las pruebas. Fije su mirada en el que da las promesas. Aprenda a escuchar la voz del Señor y esté listo para obedecer cuando le diga que avance. Vino Gad y le dije, con esto concluyo: sal de Adulam, vete a Judá. Y dice, ¿por qué le dijo que se fuera a Judá? Judá significa alabanza, significa agradecer, significa celebrar. Dios quiere llevarlo de Adulam a Judá, lugar de alegría, gozo y celebración. ¿Por qué? Porque Él quiere transformar tu lamento en baile. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Ya nunca más estás ahí. Nunca más. Dios quiere tomar tu carga, quiere llevarla. No importa lo que haya pasado, ya pasó. No podemos hacer nada por el pasado. Nada. ¿Cuántas veces tal vez hemos querido retroceder el pasado? Pero no podemos. Pero sí podemos hacer algo por el futuro, por el presente y por el futuro. Y Dios, eso es lo que quiere tomar tu futuro en esta mañana. Yo creo que todos pasan en esta mañana acá adelante. Vengan todos para acá. Somos pocos en esta mañana. Pasa acá adelante. Y si este pequeño grupo acá va a ser una prueba de abundancia, a veces llegamos así.